Bien, bueno, bienvenidos a esta nueva clase. Como ya saben y veníamos esperando, hoy vamos a estar hablando de cómo construir un setup. Voy a tratar de darle todos los insights que yo utilizo cuando quiero construir un nuevo setup desde cero. También voy a hablar un poco del setup en general. Creo que hace falta un poco de eso para que entendamos qué es lo que significa tener un setup y cuál es el valor que hay que darle a cada setup y cómo manejarnos con nuestros setups. Esto lo vamos a poner en presentación. Oh, perdón. Fallas técnicas. Anda acá. Vamos a verlo así, no importa. En primer lugar, voy a decir un poco qué es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es un setup en sí? O sea, qué es lo que es para mí o lo que yo defino como un setup. Cómo se ejecuta un plan para una estrategia nueva. ¿Cuáles son las variables a definir? Acá es donde más nos vamos a detener porque esto es lo más importante, digamos, de este módulo. Vamos a seguir viendo un poco cómo es el backtesting y cerrando con los problemas que se pueden presentar. Pero el core de esta presentación va a estar en las variables a definir, que es básicamente cómo se compone, desde mi punto de vista, la construcción de un setup, ¿sí? Bien. ¿Qué es un setup? En principio, un setup es un conjunto de herramientas que pueden ser afectadas por diferentes variables que lo vuelvan único, ¿sí? Porque quizás hasta acá lo que me faltó quizás meterme un poco más de lleno en esto, en entender que no es simplemente decir, ok, un weekly con un 6.18, eso es una gran confluencia, entonces por eso yo tomo este trade. No es solo eso. Si fuese solo eso sería bastante simple. Si bien partimos de eso, eso es un buen comienzo. ¿Sí? Podemos construir un setup diciendo, ok, sí, por ejemplo, ¿no? Imagínense que venimos en el chart y venimos viendo que muchas veces un weekly con un 6.18 nos da buenos resultados. Ok, ahí puede haber un indicio de un patrón, que ese patrón después puede llegar a convertirse en un setup. Pero no es que simplemente porque nosotros conocemos todas estas herramientas que sabemos que funcionan, si ya sean los weekly, los daily, los monthly, pueden ser áreas de volumen, pueden ser naked points of control, TR pockets, miles de herramientas que sabemos que funcionan bien, ¿sí? Pero que si las tenemos todas en el aire y simplemente las usamos de manera aleatoria, no nos van a brindar resultados. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia, no hay un setup real definido, ¿sí? Entonces, un poco el objetivo de esta clase es definir bien cómo es que se construye un setup y remarcar que no es únicamente decir, ok, esta herramienta confluencia con esta herramienta, eso para mí ya es un setup. Que quizás lo puede ser, pero falta construir mucho más alrededor de eso para que eso se vuelva válido, ¿sí? A más variables definidas, menos dudas a la hora de operarlos. Y esto es muy importante. O sea, volviendo al ejemplo anterior, un weekly y un 6.18, si nosotros en nuestra estrategia es simplemente decir, bueno, cada vez que hay un weekly y un 6.18, yo entro, ya sea en long o en short, dependiendo de dónde estamos, no llega a ser suficiente para no generarnos dudas. Fíjense que si se plantean esto en su cabeza y piensan, bueno, tengo un weekly un 6.18, ¿con eso me alcanza para no tener ni una duda a la hora de operarlo? Quizás algunos sí, pero la mayoría van a contestar que no, porque hay un montón de reglas y cuestiones que hay que definir alrededor de ese weekly y ese 6.18 que estamos intentando de definir como un setup, ¿sí? Entonces, como les decía, hoy la idea es darle un poco una vuelta a eso de las confluencias, que es obviamente la parte más importante para encontrar un setup. Un setup se encuentra de esa forma. Es muy raro que tengamos un setup sin confluencias en general. Pero es ver cómo le damos forma a esas confluencias para que efectivamente estemos generando un setup, ¿sí? Una estrategia. Un setup es una especie de estrategia. ¿Qué queremos ver? ¿Dónde lo queremos ver? ¿Cuándo lo queremos ver? Estas son las tres preguntas que sí o sí tenemos que poder contestar cuando estamos hablando de un setup o de un trade que tomamos, ¿sí? Si yo les voy y les pregunto, che, ¿por qué tomaste ese trade? Me gustaría saber qué querías ver ahí, dónde lo querías ver y cuándo lo querías ver. Si vos no podés contestar esas tres preguntas, quiere decir que no tenés un setup. Tenés un conjunto de herramientas que quizás tienen buena probabilidad, pero no terminaste de formar un setup, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un setup, ¿sí? Que tiene ya sus reglas preestablecidas. Este setup ya lo brindamos dentro de SUB, ya lo conocen. Es el setup del Previous Day Value Rotation, ¿sí? Que es un setup de value. Que básicamente el setup consiste en una rotación de valor. Ustedes saben que yo ya he enseñado esto de las rotaciones de valor, de que cuando el precio genera aceptación dentro de un área de valor,
tiende a rotar hacia el otro lado del área de valor, siendo el punto de control un punto medio de como zona de take profit, ¿sí? O bueno, sí, una zona de toma de ganancias, o dependiendo, en algunos casos también puede ser el target final si el rango es muy grande, ¿sí? Pero ya conocemos nosotros la rotación de valor en sí. Ahora, como les decía antes, si ustedes solo tienen una rotación de valor presente y no tienen reglas definidas para cómo entrar en esa rotación de valor y mucho más detalles que ahora voy a estar definiendo, no tienen un setup, tienen básicamente una teoría que dice algo, que tiene buenas probabilidades, pero le falta una construcción del setup para poder justamente no tener dudas a la hora de operarlo y entender cuándo salir y un montón de otras cosas más que ahora vamos a estar viendo, ¿sí? Como les decía, este setup, y vamos a usar este setup de ejemplo a lo largo de la presentación porque es un setup que está súper definido, consiste en una rotación de valor, se utiliza el daily open para confirmar si es válido, y tiene variables bien definidas que se puede repetir en el tiempo, ¿sí? Esto es importante también. O sea, nosotros podemos ir y volver a buscar este mismo patrón o este mismo setup, aplicar las mismas reglas, las mismas variables y poder tener una estrategia que genere resultados consistentes a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar de cómo tenemos que hacer el approach a una estrategia nueva. O sea, una estrategia nueva es como un plan, ¿sí? Es como un plan de negocios también. Tenemos que verlo desde ese lado. O sea, yo personalmente, y esto lo he tomado de traders que operan en prop funds y demás, que realmente saben lo que están haciendo, y ellos opinan igual, en realidad es algo obviamente que tomé de ellos. Ellos le dan a cada estrategia, la tratan como si fuese un nuevo emprendimiento, ¿sí? Y a cada nuevo emprendimiento, obviamente, hay que realizar un plan de negocios alrededor de ese emprendimiento, ¿sí? Digo plan de negocios para que entiendan la analogía, pero básicamente tenemos que tratarlo como un sistema único, ¿sí? El cual, hasta que no esté generando ingresos, no vamos a dejar de trabajar en ese sistema único. Imagínense, porque literal esto lo podemos bajar a la vida. O sea, imagínense que ustedes abren, no sé, un negocio de venta de, no sé, se ponen un kiosco. Y el kiosco está quizás puesto en una calle que no pasa nadie. Ustedes ni siquiera tuvieron en cuenta eso, pero tienen el kiosco andando. Y al toque van y se abren en un supermercado. Pero quizás ese kiosco ni siquiera está generando plata. Bueno, lo mismo hacemos acá en trading. Es como que vamos saltando de kiosco en kiosco, de kiosco a supermercado y a diferentes negocios. Pero ninguno de nuestros negocios realmente está funcionando, ¿no? Entonces, si ninguno de nuestros negocios está funcionando, ¿por qué vamos a saltar al siguiente negocio? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que voy con tenemos que tomarlo como si fuese un nuevo emprendimiento. Sí. ¿Se me corta? ¿Le está pasando todo lo mismo? Ah, disculpen, pasa. Ah, que embole. Bueno, igual va a quedar grabado. Pero igual hasta acá venimos bien. ¿Se entendió lo que dije hasta ahora? ¿O quieren que arranquemos de nuevo? Si quieren, arranco de vuelta, Oh, qué embole, boludo. Bien, ok, perfecto. Vamos de vuelta a esta plantilla. Entonces, les decía, para una estrategia nueva, ¿sí? Tenemos que darle un plan alrededor de esa estrategia. Y cada estrategia la tenemos que tratar como si fuese un nuevo emprendimiento. Y lo que estaba diciendo recién es hacer una analogía con la vida real. Imagínense que ustedes se abren, no sé, un kiosco. Y ese kiosco, al toque que abren el kiosco, no saben ni cómo le está yendo al kiosco, no saben si está bien ubicado, si está haciendo plata, si está perdiendo plata. Se van y se abren un supermercado u otro comercio. Y así vamos abriendo varios emprendimientos. Pero al fin y al cabo ninguno de estos emprendimientos, ninguno de estos kiosquitos nos están dando. Entonces, ¿cuál es el sentido de saltar y abrir un nuevo kiosco si ni siquiera el kiosco anterior están dando? ¿Sí? Y eso es a lo que voy con acá, de que tenemos que tratar a cada estrategia como si fuese un nuevo emprendimiento y realizar un plan de negocios alrededor de dicha estrategia o dicho setup. Con estrategia me refiero a setup, ¿sí? Acá. O mismo una estrategia puede estar compuesta por varios setups, pero hoy vamos a enlazar estrategia con setup en particular, ¿sí? Entonces, nosotros antes de poder saltar a otra estrategia o a otro setup, tenemos que primero realmente verificar que ese setup o esa estrategia esté funcionando y esté dando resultados consistentes. Hasta que no nos dé resultados consistentes esta estrategia, no nos vamos a mover a otra estrategia. Y eso es un poco el problema de los traders en general que nos pasa, y es re normal, ¿sí? No es algo
anormal, o sea, nos pasó a todos, a mí me pasó y a todos ustedes les debe haber pasado, de que quizás aprendemos algo, no lo terminamos de dominar y nos vamos y empezamos a usar otra cosa y vamos usando como un popurrí de varias cosas, pero en ninguna somos realmente profesionales, ¿no? Entonces, si no somos profesionales en una de nuestras estrategias, jamás vamos a ser profesionales en el resto. Entonces, cada estrategia o cada setup tiene que ser tratado con su propio plan de negocios como si fuese un nuevo emprendimiento. Si es como que se habla en una pyme. Con cada estrategia, cada setup, piénsenlo como que se están abriendo un nuevo emprendimiento al cual le tienen que dar el valor que tiene dicho emprendimiento. Y hasta no tener ese emprendimiento andando, no te vas a abrir un nuevo emprendimiento, ¿sí? Bien, siguiendo con esto, necesitamos definir límites de riesgo que tengan sentido para esta nueva estrategia, ¿sí? Es muy importante esto. Y el plan en sí, siempre la estrategia del plan, es incrementar el riesgo a medida que vamos generando resultados, ¿sí? Y eso es algo que es difícil también de entender como trader, como que pensamos que muchos traders quizás operan con el mismo, y es un poco lo que nos bajan de arriba, ¿no? Hay que operar siempre con el mismo riesgo. Bueno, eso es una mentira total, el que te dice eso realmente no sabe bien cómo funciona el crear estrategias, porque piensen esto, imagínense que tienen un setup que ya tienen backtesteado más de 300 trades y vienen dando rentabilidad hace 2 años. Y ustedes usan un 1% de riesgo en ese setup. Ahora, encontraron un setup hace poco que creen que puede tener resultados, pero todavía no backtestearon mucho, tienen 20 trades backtesteados. Ustedes van a arriesgar lo mismo en el setup que vienen tradeando hace 2 años que tienen resultados consistentes, que en ese nuevo setup que acaban de empezar a probar. No tiene ningún sentido, es ridículo. O sea, no tiene ningún sentido. Tienen que pensarlo siempre de riesgo, riesgo versus retorno, riesgo-beneficio. Siempre vamos a arriesgar más en las estrategias que nosotros estamos comprobados que funcionan, ¿sí? Y que tenemos un entendimiento de la estrategia, más allá de que la estrategia funcione por el backtest. También hay todo un trabajo de nosotros fluir con la estrategia, de fluir con el setup, ¿no? Entonces, una vez que nosotros empezamos a fluir en ese setup, en esa estrategia, es recién ahí donde podemos ir aumentando el riesgo en esa estrategia. Y justamente si estamos arrancando con una nueva estrategia, vamos a ir de menos a más, ¿sí? Siempre el riesgo lo más bajo que podamos cuando estamos arrancando y vamos a incrementar el riesgo a medida que vamos generando resultados, ¿sí?, consistentes. Obviamente tenemos que journalear cada trade usando tags para medir las estadísticas detalladamente. Esto es muy importante, no voy a detenerme mucho en esto, ya hablamos mucho de journal, tienen nuestros journals available. Si no lo están usando, replantéense por qué están haciendo trading, porque si no journalean nunca van a hacer plata. Eso sin dar muchas vueltas, ya hablamos mucho de esto, no me voy a detener ahí. Bien, es importante hacer, más que nada cuando estamos empezando a construir un setup. Imagínense que hace un mes estamos creando un nuevo setup, ya lo definimos todo, que ahora vamos a ver cómo se define. Es importante que hagamos revisiones diarias, semanales y mensuales para ese setup, para realmente cerciorarnos de que eso esté funcionando, ¿sí? Más allá del backtest. O sea, hay dos partes de un setup. El setup tiene primero 3 partes. Vamos a dividirlo en 3 partes. La creación del setup, ¿sí?, que es donde reunimos las variables del setup. Acá me va a andar mal, me parece. ¿Se me escucha bien? ¿Alguien me avisa, por favor? Porque me parece que tengo poca señal. Ahí volvió, me parece. Bien. Joya. Perfecto. Perdón, es que no me instalaron el wifi, me lo instalan mañana, estoy compartiendo el teléfono, vengo laburando así. Bien, sigo. Revisiones diarias, semanales y mensuales, ¿sí? Cuando el setup es nuevo, importantísimo. Porque también, como les decía, esto se divide en 3. La etapa de creación, que es donde vamos a definir las variables, la etapa de backtesting, que es para ver si esas variables tienen sentido, y la etapa de forward testing, que es la etapa donde estamos nosotros con el setup frente a la computadora. Así que ahí entran un montón de variables nuevas que no las vamos a tener en cuenta en el backtesting, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos nuestro plan hecho, ¿sí?, ya tenemos la variable definida, ya hicimos el backtesting, sabemos que esto puede funcionar. Después el forward testing va a requerir de revisiones diarias, semanales y mensuales para ver si realmente lo que nosotros estimamos que iba a generar o estimamos que iba a funcionar esa estrategia realmente esté funcionando, ¿sí? Y como siempre digo, lo que no se mide no se mejora. Entonces, si no están midiéndose constantemente como traders, no van a mejorar, no se mejora automáticamente acá. Es muy diferente porque uno piensa que acá el tiempo otorga y acá el tiempo no otorga nada, ¿sí? Acá puedes estar 5 años dando vueltas en círculo. ¿Por qué? Porque el trading tiene infinitos caminos, infinitas ramas, infinitas maneras de hacer esto mal. Así como tiene varias maneras de hacer esto bien. Pero las maneras de hacer esto mal son infinitas. Entonces, el camino sin llegada es eterno. Pueden estar 10 años acá sin tener resultados, ¿sí? Siempre y cuando no estén midiéndose, no estén haciendo todo lo que obviamente nosotros planteamos para mejorar o lo que cualquier trader que sabe lo que hace plantea para mejorar, ¿sí? Entonces, si no se están revisando constantemente
no van a mejorar nunca, ¿sí? Eso desde el principio. Bien, dentro de una estrategia siempre hay que buscar los mejores trades que tuvo la estrategia, así como los peores, para poder justamente, porque de ahí se obtiene la mejor información, ¿sí? De los mejores trades vamos a obtener la mejor información, vamos a tratar de disectar esas variables y ver qué fue lo que pasó en cada una de esas variables en ese mejor trade, ¿sí? Para entender cuándo tenemos potencial de que ese trade se repita. Y también vamos a ver los peores para ver qué pasó con dichas variables cuando estuvieron los peores, para justamente evitar y poder cortar antes esos trades que no funcionan, ¿sí? Siempre que traigamos una estrategia nueva, el size y el riesgo tiene que ser bajo. Lo vuelvo a repetir porque me parece que es algo importantísimo, ¿sí? Bueno, sigamos ahora sí con lo más importante de la presentación, que son las variables que vamos a definir, ¿sí? Para evaluar, para ejecutar, para elaborar un setup. La primera variable es cuándo mi setup es válido, ¿sí? Y acá vamos a usar de ejemplo, como les dije, el setup de la rotación de value area con el día previo. Este setup lo que tiene de lindo es que está súper bien definido. Es muy difícil errarle a cuándo tomar este setup, ¿sí? Pero esto mismo tiene que pasar con cada uno de los setups que nosotros tomamos, ¿sí? Tenemos que tener muy claro cuándo el setup es válido, ¿sí? No alcanza con que tengamos un weekly y un 618 para decir que ese setup es válido. Tenemos que agregar variables y condiciones que esas condiciones después podamos medirlas y nos den un resultado de, ok, es por acá, ¿se entiende? En este setup en particular, cuando el Daily Open abre por fuera del área de valor del día previo, que en este caso puede ser el Previous Day Value Area Low o el Previous Day Value Area High, es ahí donde se activa este setup. Si esto no sucede, si el Daily Open no abre por fuera del Previous Day Value Area Low o Value Area High, no nos vamos a poner a tradear esto, ¿sí? Y eso es lo importante de definir esta variable, ¿sí? Que si no se presenta dicha variable, no hay setup. No es simplemente me siento a la mañana, analizo el gráfico y voy y opero lo que se me canta. No, tenemos que juntar variables, ¿sí? Que nos habiliten la posibilidad de tomar un setup, ¿sí? Si esto no sucede, como les digo, no hay setup. Métrica número 2, variable número 2. ¿Cómo entro y cuál va a ser mi invalidación? Esto es muy importante, o sea, tenemos que tener clarísimo cómo vamos a entrar. O sea, vuelvo al ejemplo del weekly del 618. El precio está llegando al weekly del 618 y que simplemente compras ahí en el weekly del 618. No hay una regla. Eso generalmente no sirve. Si tenemos que entender exactamente cómo vamos a entrar, cuál es el patrón que vamos a buscar en cierta estrategia, cierto setup y cómo lo vamos a operar, ¿sí? En este caso particular de este setup es muy clara la manera de entrar. Si son dos cierres de 30 minutos por encima del previous day val, nos van a confirmar el trade, ¿sí? Si no tenemos dos cierres de 30 minutos, no hay trade. Ahora, una variación que yo le hice a este setup, ¿sí? que muchas veces la utilizo, es la entrada se puede dividir en dos, ¿sí? Si queremos ser más agresivos, 50% en el primer cierre de 30 minutos por encima del value area low y 50% adicional en el segundo cierre de 30 minutos por encima. Esto ya es criterio propio y todas estas reglas son reglas generales que puse para este setup en particular, pero son a modo de ejemplo, ¿sí? Ustedes después tienen que trabajar sobre sus setups y definir lo más posible todas estas variables que les estoy nombrando, ¿sí? La invalidación de este setup es un cierre de 30 minutos por fuera de la vela, ¿sí? Por fuera del value area low, perdón, en este caso. Cuando nos cierra una vela de 30 minutos por fuera, sabemos que estamos invalidados y deja de tener sentido el setup. Y obviamente, como no puedo quedarme solo con esto, porque ¿qué pasa si la vela de 30 minutos cae $20.000 y yo estoy comprado y tengo que no voy a esperar hasta que cierre? Obviamente en este setup particular tengo que tener un hard stop, sí que es un stop duro, básicamente un stop loss puesto en el exchange. Y en este caso yo utilizo por fuera del ACR de 30 minutos desde la entrada, ¿sí? Si entramos en 30 minutos, el ACR, ustedes saben lo que es el ACR, que es el Average Candle Range, ¿sí? El rango promedio de la vela, ¿sí? De una vela de 30 minutos. Si una vela de 30 minutos normalmente se está moviendo $200 y de repente estamos $300 por debajo del precio de valor, obviamente voy a estar cerrando mi trade, ¿sí? Y ya les digo, estas son reglas que definí yo para este setup. La idea es que interpreten cómo hago yo para definir esas reglas para este setup y hagan lo mismo pero con criterio a su setup. Si no vayan y pongan lo mismo que estoy poniendo acá porque no tiene sentido. Cada setup va a tener sus reglas y sus variables diferentes. Y es muy probable que cuando vayan a construir un setup no entiendan bien cuáles son todas las variables. Y justamente, pero de ahí empieza la magia, ¿sí? De ahí empieza la magia, empezar a backtestear y ver qué es lo que está funcionando, qué no, cómo defino bien cada una de mis variables, ¿sí?
Y bueno, obviamente esa parte va a ser un trabajo de ustedes, pero es la parte más linda de construir un setup, ¿sí? Bien. Punto número 3, tenemos que tener bien definidos cuáles van a ser los targets y los porcentajes que vamos a cerrar en estos targets. Obviamente esto después en la cuenta real puede llegar a variar, ¿sí? Si tenemos diferentes factores o un contexto diferente que nos permite modificar esto, pero en general sí tenemos que tratar de ser lo más sistemáticos posible, ¿sí? A no ser que seamos muy buenos usando order flow, que es la única manera que veo yo de tratar de operar así activamente y cerrar antes un trade o cerrar después un trade. Si están cerrando trades antes porque sí, sin order flow, muy mal, estás completamente fuera de la estrategia. La única manera en la cual nosotros podemos realmente meternos en el medio del trade y modificar un poco los parámetros desde mi punto de vista es con order flow, ¿sí? No veo otra manera de hacerlo, o quizás con alguna toma de liquidez, una resección fuerte, pero personalmente no usaría patrones de velas para tratar de anticiparme a esto. Si no usan order flow, es mucho mejor tratar de definir los targets y los porcentajes preestipulados y ejecutar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque después la medición se vuelve fácil, ¿sí? Nosotros podemos medir resultados basados en reglas que nosotros establecimos. Es muy importante establecer reglas y después testear reglas, ya sea en backtesting o en forward testing. Si no tenemos reglas, no vamos a tener nunca un setup válido. En este setup particular, mi manera de hacer el approach a esto es un TP1 en el Previous Day Point of Control del 25% y cierro por completo el trade en el Value de la High con un 75%. ¿Podría ser 50 y 50? Sí, pero estadísticamente esto tiene más probabilidades de ir a rotar por completo. Entonces yo acá me estaría perdiendo muchas veces este pedazo de rotación. Sin embargo, hay veces en los cuales tocamos el POC y volvemos y quizás perdemos el trade, ¿sí? Entonces, en mi opinión y según lo que yo testé, estos son dos buenos TPs que tienen sentido y esto es a lo que voy con lo que digo ustedes van a tener que ir a testear estas cosas y tratar de definir algo que tenga sentido y les resuene, ¿sí? Con lo que saben o lo que interpretaron de ese setup hasta ahora, de todas las veces que lo vienen tradeando. Para eso Silver Journal también, si ustedes vienen tradeando un setup hace mucho tiempo, van a tener un montón de información en el journal que les va a ayudar muchísimo a poder definir cada una de estas variables, ¿sí? Bien, punto número 4, reentry. ¿De dónde vamos a hacer reentry? Esto siempre es importante porque muchas veces el plan no se da exactamente como queremos. Entonces es importante entender dónde vamos a poder entrar nuevamente a nuestro trade si esto no se da tal cual esperábamos, ¿sí? En este caso particular de este setup, si salimos y el precio vuelve a generar aceptación con dos velas de 30 minutos adentro, podemos hacer un reentry, ¿sí? Acá está el ejemplo. Por ejemplo, imagínense que acá nos dio entrada, nos termina sacando, ¿sí? Imagínense que salimos antes por X motivo y ahora voy a mostrar los red flags. Y el precio vuelve a generar aceptación con dos velas de 30 minutos, podemos volver a entrar y ahora sí buscando el value de la high. Generalmente cuando hago una reentrada no busco tomar profit en el medio, yo personalmente busco el value de la high, porque si ya fadeó esto y vuelve a generar aceptación, bueno, es una regla personal. Ya les digo, todas estas cosas las van a ir puliendo a medida que van. Primero tienen que definir todas estas reglas. Y una vez que definen estas reglas, todas estas variables van a poder ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque a medida que nosotros vamos triando y vamos avanzando con reglas bien definidas, nosotros vamos a poder mejorar sobre esas reglas y hacerlas lo más, digamos, lo mejor posible para nuestros resultados, ¿sí? Para ponerlo en resumen. Y yo personalmente acá tengo máximo un reentry. Ya les digo, estos parámetros van a depender de cada una de las estrategias. Estoy usando esto como ejemplo. Punto número 5, las red flags, ¿sí? En este caso yo para este setup particular, como es un setup que tiene mucho que ver con order flow, utilizo el order flow para las red flags, que acá es donde básicamente, una red flag básicamente es muy probable que tengas todas las condiciones reunidas para entrar al trade, pero hay algo que surge que te empieza a generar dudas de si estas, digamos, estas variables son válidas, ¿sí? Esas serían básicamente las red flags. Porque quizás reunimos todos los requisitos, pero hay algo que aparece que nos dice, ok, si bien reunís todos los requisitos, tenés menos probabilidades por tal cosa, ¿sí? Ese es un poco buscar, eso es lo que un poco buscamos con los red flags, ¿sí? Y los red flags, ¿de dónde van a venir? Nuevamente, ¿se acuerdan que yo dije que tenemos que buscar los mejores y los peores? Los red flags generalmente van a venir en los peores trades, ¿sí? En los trades en los que nos saca, porque quizás, si nosotros estamos creando una estrategia, vamos a siempre tener nuestras condiciones reunidas, ¿no? Entonces, los red flags van a aparecer sobre un setup que estamos tomando correctamente, ¿sí? Entonces, cuando perdemos un trade, pero ya tuvimos todas nuestras reglas que cumplieron con los estándares que pedíamos,
Esos red flags son los que nos van a permitir salir antes, ¿sí? Y en mi caso particular para este setup, mis red flags son que si cerramos vela de 30 minutos por encima y tenemos todo el volumen por la parte alta, ¿sí? Y efectivamente si tenemos también delta atrapado, podemos tratar de cortar el trade temprano, ¿sí? Acá por ejemplo apenas perdemos el nivel, cortamos el trade temprano sin tener que esperar una vela de 30 minutos. Quizás esto lo podemos estar viendo en 5 minutos. Y como les decía, si bien la regla se cumplió, el volumen acá nos está contradiciendo. Un red flag es algo que contradice a todas las reglas, ¿sí? Que nosotros tenemos, que ya fueron validadas, ya pasaron por el periodo de chequeo, tic, 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 tenemos todo listo, ok, vamos a entrar, entramos, pero de repente aparece algo que quizás no teníamos medido dentro de todas estas variables, que nos está diciendo, ok, si bien tenés todos tus requisitos se reúnen, esto nos está diciendo que tenés menos probabilidades, ¿sí? Y con las red flag puedes hacer dos approach. Uno es reducir la posición y otra es cortarlo por completo. Esto va a depender de cada variable, cada contexto, cada setup. No puedo definirlo como un general, no hay una regla general para esto. Pero bueno, básicamente esa es la manera de hacer el approach a los red flags. Bien. Punto número 6, importante, es la confluencia, ¿sí? ¿Para qué nos va a ayudar mucho la confluencia acá? Y esto va a depender, en este caso particular, el setup simplemente reúne dos requisitos, que es el daily open por debajo del previous day val y después generar la aceptación dentro, ¿sí? Esos son los requisitos que reúne acá. Esas serían las confluencias, entre comillas, que tiene este setup en sí. Imagínense, volvemos al ejemplo del weekly. El ejemplo del weekly sería, por ejemplo, un weekly con un 6.18. Imagínense que ese es el setup. Y nosotros traíamos eso y medimos eso. Bueno, la confluencia serían cosas adicionales que se agregan a eso, ¿sí? En este caso particular, por ejemplo, podemos decir un gap. En el caso del weekly y el 6.18 podemos decir, por ejemplo, bueno, además de ese weekly y 6.18, en ese mismo nivel había un value era low, ¿sí? Pero no es que eso lo vamos a incluir en todos los setups. El setup en sí era el weekly con el 6.18. El value era low va a ser una confluencia a ese setup, ¿sí? Obviamente a más confluencias mejor probabilidad tenemos de que ese setup funcione, como siempre decimos, pero el core tiene que estar bien definido con todas sus variables, ¿sí? Entonces, el confluence nos va a ayudar a clasificar un setup, y esto es importante, tiene que ver con lo que hablé anteriormente de cómo clasificar el riesgo. Un mismo setup puede tener mayor probabilidad cuando se presentan variables adicionales, que en este caso le puse confluence. Por ejemplo, si dejamos un gap llegando al previous day value era high, esto nos incrementa las chances de ir a buscar ese nivel si aceptamos dentro del val. ¿Sí? Si acá generamos aceptación dentro de este value era low, nosotros no solo tenemos este setup activo, sino que también tenemos un imán de este gap que nos está trayendo el precio cerca de este nivel. ¿Sí? A medida que medimos cada confluencia, podemos clasificar el setup en A, B y C, por ejemplo, ¿no? Podemos clasificarlo con la cantidad de siglas que queramos. También puede ser simplemente AB, ¿sí? Donde un setup B es un setup básico y un setup A es un setup básico más una confluencia, por ejemplo, un gap, ¿sí? Y el riesgo para cada clase puede ser diferente. Puede, ¿sí? Acá no digo que tiene que ser, sino puede. Esto es que acá me voy un poco más a la complejidad. Este es el siguiente nivel de complejidad, ¿sí? Si quizás no están tan confiados con esto, no hace falta que agreguen este nivel de complejidad, pueden mantener el riesgo estático, pero esto es algo que hacen mucho los profesionales. Yo trato de aplicarlo, cada vez lo aplico más, pero voy de a poco. Con esto ya le digo, para mí es bastante avanzado porque ir modificando el riesgo no es algo fácil, ¿sí? Porque donde lo modificamos mal, algo que quizás nos daba buen resultado, nosotros tratamos de modificar el riesgo y tomamos 3 trades malos con un riesgo alto y de repente tomamos un trade bueno con riesgo bajo y no nos termina dando el número como lo hubiésemos backtesteado. Tengan cuidado con eso, hay que ser medido con la clasificación, pero en sí creo que es importante la clasificación cuando tenemos este tipo de confluencias, porque si sabemos que tenemos más probabilidad de este trade, si tiene un gap en confluencia, obviamente podemos asumir un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque este trade tiene más probabilidad de éxito, ¿sí? Con eso voy a lo de la confluencia y a clasificar los trades. Bien, llegando ya a los puntos finales, perdón, ¿qué queremos ver? ¿Dónde lo queremos ver? ¿Y cuándo lo queremos ver? ¿Sí? Este es como un resumen de todos estos puntos que tenemos acá, ¿sí? Con todos estos puntos que tenemos hasta acá, tenemos que poder contestar estas 3 preguntas que son importantes, ¿sí? ¿Qué queremos ver? Acá está claro, queremos ver aceptación con 2 velas de 30 minutos dentro del área de valor previo, ¿sí?
¿Dónde lo queremos ver? En mi opinión, cerca del rango local. No queremos estar muy alejados. Esto es una métrica que definí yo. Si el Daily Open está, no sé, $7.000 abajo del previous day value de la low, no tiene tanto sentido este precio. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo. Esto es un setup que es más de rango y ahora voy a hablar de eso también. ¿Cuándo lo queremos ver? Cuando el Daily Open abre fuera del área de valor. Y esto es un factor adicional que agregué yo. Idealmente entre las 9 y las 10 de la mañana generar la aceptación, ¿sí? Y esto obviamente va a salir de mucho testeo, mucho backtesting, entender cuándo se da bien el setup. Hay setups que funcionan mejores en ciertos horarios, mejor en otros horarios. Por ejemplo, Toby con el setup del oro dejó súper encerrado el setup. Fíjense cómo él también definió súper las variables y tenemos un horario en el cual buscamos operar ese setup, ¿sí? Y no solo tenemos un horario para operar el setup, sino tenemos un horario para buscar el order block que se generó. El poder encerrar el parámetro tiempo es importante, hay que tratar de agregarlo a la estrategia, ¿sí? Mientras más lo definamos en términos de tiempo, mejor, ¿sí? Obviamente puede ser una gama, puede ser por ejemplo este setup yo lo traía en la sesión de Nueva York, o este setup lo traía cuando cierra el día a las 9 de la noche, porque es un setup de cierre. Es importante entender eso. Hay setups que se pueden tradear a toda hora del día, ¿sí? Pero quizás que tienen mejores resultados cuando se dan a ciertas horas. Por ejemplo, en Bitcoin yo lo medí durante todo 2023. En Bitcoin los swing failure pattern funcionan. La mejor hora para tomar swing failure pattern será entre 12 y 2 de la tarde de horario de Argentina. Ese es un dato estadístico que tomé después de recolectar información del año pasado. Entonces yo cuando voy a tomar un swing failure, ¿qué lo voy a tomar? Imagínense que sea un swing failure a las 10 y media de la mañana, cumple todos los requisitos. Pero yo sé que entre las 12 y las 2 tengo mayor probabilidad. Y quizás espero y que haga el swing failure. Y muchas veces me lo ha dado de esa manera. Obviamente a veces te perdés el trade, pero el poder encerrarlo en esas métricas también te aumenta las chances de que ese setup tenga resultados positivos, ¿sí? 8 y muy importante, esta es una de las cosas más importantes y que menos se hablan, ¿sí? Me parece muy importante recalcarlo. Es necesario que entendamos para qué tipo de mercado, ¿sí? Para qué tipo o estado del mercado es nuestra estrategia, ¿sí? No siempre es el momento oportuno de usarla, ¿sí? Y debemos tener al menos una para cada estado. ¿A qué me refiero con cada estado? El mercado tiene 3 estados, muy simple. O sea, tiene tendencia alcista, tiene rango y tiene tendencia bajista. No hay mucho más que eso, ¿sí? En términos generales. Y siempre tratando de hablar de lo macro, ¿sí? Si estamos en un mercado alcista, por ejemplo ahora, ¿tiene sentido aplicar estrategias de reversión, por ejemplo, para shorts? Piénselo un segundo y la respuesta la tienen todos. Estoy seguro que acá lo contestan todos sin ni siquiera pensarlo. Obviamente no. ¿Cuál es el sentido? Ahora, ¿eso quiere decir que esa estrategia de reversión de shorts no funciona? No, para nada. Esa estrategia de shorts puede ser espectacular, pero la estás aplicando en el momento incorrecto, ¿sí? Entonces es importante entender para qué tipo o estado del mercado va a ser nuestra estrategia. Esta estrategia en particular sirve más para un mercado de rango, ¿sí? Por lo general, o por lo menos para un día de rango. Quizás no hace falta, en este caso, que sea un mercado de rango en términos de HTF, pero sí necesitamos que estar por lo menos en un rango local para que tenga sentido usar esta estrategia. Si no, generalmente no se da. De todas formas, se puede usar en casi todos los estados, esta en particular. Pero bueno, está bueno saber que sirve más para un mercado de rango y así como una estrategia en el cual nosotros buscamos comprar todos los... Imagínense una estrategia de moving average, tipo que compramos, no sé, la media móvil de 22. Esa estrategia te va a servir solo en un mercado de tendencia. Si uso en un mercado de rango, comprar cada vez que cae al más de 22, te vas a comer un pijazo terrible. Porque va a estar constantemente subiendo por encima y por debajo de esa media móvil, ¿sí? No tiene ningún sentido. Ahora, ¿quiere decir que no funciona la estrategia del MA 22, por ejemplo? O X, estoy tirando un ejemplo ridículo, ¿no? No, obviamente no, la estrategia puede servir. El tema es que no la estás aplicando en el momento correcto. Esto es muy importante y es algo que mucha gente se olvida, ¿sí? Se olvida por completo. Definan para qué son sus estrategias, para qué tipo de mercado van a buscar esa estrategia. Muy, muy importante. Bien, ya llegando al final de la presentación, tengo 2 diapositivas más, una es de backtest y otra es de problemas. Voy a hablar brevemente de esto porque ya sabemos cómo backtestear, ya hemos hablado de esto 1000 veces, ¿sí? No es un problema para nosotros, pero sí quiero hacer hincapié en que esto se tiene que hacer sí o sí antes de salir a operar, ¿sí? Nosotros podemos reunir todas las reglas, los requisitos, basándonos en lo que creemos que funciona, ¿sí? En lo que nosotros visualmente pensamos que puede llegar a funcionar. Pero una vez que definimos todas estas variables, tenemos que backtestear que esto efectivamente está funcionando, ¿sí?
Y si es una estrategia de order flow, podría ser, por ejemplo, un forward testing, no importa. A lo que voy es, tenemos que tener una prueba real de que esta estrategia realmente funciona. Y en mi punto de vista personal, una estrategia que no tiene 100 trades de backtest no tiene demasiada credibilidad, ¿sí? Obviamente, puedes tener una estrategia que tenga 50 trades y ya es suficiente, obvio. Pero bueno, yo quiero poner como parámetro 100 trades. Yo creo que si tenemos 100 trades en una estrategia y esa estrategia está dando resultados positivos, deberíamos poder tener 1000 trades en esa estrategia y que siga dando resultados positivos, ¿sí? Y esto es importante también. Cada variable que modificamos va a cambiar el resultado final. Así que esto es re importante. Porque quizás nos damos cuenta y acá decimos, no, bueno, en vez del TP1 25, acá le voy a poner TP1 50% y TP2 50%. Y ya se largan a operar. Ese pequeño cambio que hicieron va a cambiar por completo todo el resultado en general de la estrategia, ¿sí? Así que mucho cuidado con mover variables, ¿sí? Mucho cuidado con mover variables, porque las variables cambian el resultado final. No estoy diciendo no muevan variables. Hay que mover variables constantemente para llegar a la mejor construcción de la estrategia, pero cada vez que movemos una variable tenemos que ir nuevamente al principio del backtest, ¿sí? Y volver a testear 100 trades para poder tener una muestra válida, ¿sí? Es como un censo esto, vamos a hacer un censo de la estrategia a ver si la estrategia realmente cumple con los requisitos, ¿sí? Y ya para cerrar con esta clase de hoy, si tenemos un problema que se presenta dentro de la estrategia, ¿sí? Puede ser X problema, lo primero y más importante, y es la parte más complicada, es identificar cuál es el problema, ¿sí? Porque quizás estamos perdiendo y no nos damos cuenta por qué. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar el problema? Tenemos que ir a cada una de las variables que definimos, que muy bien definimos, ¿sí? Es muy importante tenerlas muy bien definidas y mientras más definidas mejor. Y tenemos que ver dónde estamos fallando dentro de todas estas variables, ¿sí? Una vez que encontramos, y a lo que voy es que esta variable es la más compleja porque, digo, este paso es el más complejo porque quizás la estrategia en sí no funciona, ¿sí? Quizás estamos haciendo todo una estrategia alrededor de algo que creemos que funciona porque nos dio un trade bueno o varios trades buenos, pero en realidad en el overall cuando tomas 100 trades te das cuenta que esa estrategia da negativo, ¿sí? Entonces muchas veces nos va a pasar esto, vamos a tener una estrategia que quizás estamos logrando 3 meses y la vamos a tirar por completo a la basura. Me ha pasado con varias estrategias, así que nada, no se frustren si eso les pasa, es parte del proceso, ¿sí? Es parte del proceso. Pero bueno, una vez que identificamos el problema, vamos a tratar de buscar una solución efectiva para dicho problema, ¿sí? Una solución que tenga sentido y que veamos, probemos un par de trades y que lo resuelva. Imagínense que ustedes tienen un backtest de 50 trades y encontraron el problema. Bueno, más o menos si visualmente pueden ver que cambiando eso, cada uno de esos trades va mejorando, ok, perfecto, esa es una solución que puede llegar a ser efectiva. Ahora, una vez que encontramos la solución, nuevamente, backtesting, a ver si esa solución realmente resuelve y no simplemente lo asumimos, porque como traders estamos acostumbrados a asumir todo. Usamos uno, dos, tres ejemplos y nos convencemos de que con ese cambio, con esa estrategia ya estamos. Y si no estamos testeando, básicamente estamos trabajando en el aire. Así que bueno, amigos, sin mucho más, esta es un poco la presentación que quería darles hoy. Si después se me ocurre alguna otra cosa, voy a estar expandiendo quizás dentro de Discord, pero creo que con esto cubrí bastante la parte general de cómo crear una estrategia. Así que espero que les haya servido. Voy a detener ahora la grabación y voy a abrir